presentar fuertes protestas. Ellen Clifford es una activista con Not Dead Yet, no estoy muerto todavía, una organización que hace campaña contra el suicidio asistido. Según ella, el mensaje de la película es que la discapacidad es una tragedia y los discapacitados estarían mejor muertos. Se trata de una narrativa dominante realizada por la sociedad y los medios de comunicación, quienes dicen que es una cosa terrible ser un incapacitado. Eso es lo que dicen ellos. La actriz y activista por los derechos de los discapacitados, Liz Carr, estuvo de acuerdo, tildando la película como ofensiva para las personas con discapacidad, la gran mayoría de los cuales no quieren vivir, quieren vivir, no morir. Alex Shandelberg, de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, fue aún más lejos, pidiendo un boicot de la película. Otros activistas con discapacidad han adoptado el hashtag Live Boldly de la película y reutilizarlo para argumentar en contra de la eutanasia. He aquí por qué estoy de acuerdo con ellos. Como he escrito y he predicado y he enseñado anteriormente, los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 98, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelante Dios dice en Génesis capítulo 9, verso 6, el que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Más tarde Pablo en 1 Corintios capítulo 11 verso 7 dice: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Yo predico toda la palabra, si algunas damas se sienten ofendidas, lo siento. Santiago capítulo 3 verso 9, con ella bendecimos, con la lengua, le está refiriéndose a la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, en tanto que conservan la capacidad o potencial para relacionarnos unos con otros, nuestro medio ambiente y Dios, mantenemos esa imagen. Por lo tanto, no hay que elegir las opciones médicas que están destinadas a provocar o a acelerar la muerte, con la certeza de que Dios es el que nos da la vida. Job capítulo 33 verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Los números de nuestros días están contados. Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses, les ha puesto límites que no traspasarán. Y se me olvidó una, Génesis capítulo 6 verso 1 al 3, donde dice: ¿cuánto vivirá el hombre? Sino 120 años. Yo pienso vivir creo que voy a vivir hasta los 120 años. Y soy discapacitado. Designa nuestro tiempo de morir. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Sin embargo, podemos elegir morir de forma natural e incluso elegir los tratamientos médicos que mejoran nuestra calidad de vida. Quizás esos tratamientos causen el acortamiento de la vida, pero esa no es nuestra intención. Pero esto no es lo que nuestra cultura postmoderna cree. Se nos dice que la verdad es lo que creemos que sea. Como resultado, la vida es nuestra para hacer con ella lo que querramos. Podemos elegir nuestra identidad de género. No vamos a ir por esa carrera, pero lo tengo para otro día. Casarnos con quien deseamos, abortar hijos no deseados y poner fin a nuestras vidas una vez que así lo elijamos. La muerte digna es un movimiento que refleja esta visión del mundo. El primer ministro de Canadá presentó recientemente legislación para legalizar la eutanasia en su país. California es el último
estado en legalizar el suicidio asistido por un médico. Su ley entra en vigor el próximo jueves. Esperamos que este grupo llamado Muerte Digna y sus defensores llevarán su movimiento a través de todo el país. Me before you, tú antes que yo. Avanza la causa por retratar la eutanasia como una decisión valiente y amorosa. Pero la realidad es lo opuesto. Vivir con desafíos físicos graves es mucho más difícil que poner fin a la vida. Dar a sus seres queridos el don de usted mismo, sin importar las limitaciones que enfrenta, es mucho más compasivo que negarles su vida. La vida es un regalo único de Dios para el mundo. Cada nuevo día es un mensaje de que nuestras vidas deben continuar. Entonces, cuando Dios el Padre nos llame a su hogar, oiremos las palabras más alegres en toda la eternidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No lo dije yo, lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Todo lo que nos costó a nosotros fue ser fieles para ser recompensados por aquel que es fiel para siempre. Amantísimo Padre, te damos gracias en estos momentos porque tenemos vida. Tú nos has dado esa vida. Podemos compartir nuestras vidas con aquellos que nos rodean. Oh Señor Padre Santo, dador de la salud y salvación, envía tu Santo Espíritu para santificarnos, a fin de que así como tus santos apóstoles ungieron a muchos enfermos y los sanaron, del mismo modo seamos sanados al recibir con fe y arrepentimiento tu unción. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén. Amén. Por favor, pueden mantenerse de pie porque eso fue nada más que el principio, pero el título de mi predicación en el día de hoy, el síndrome de la pecera. Y los peces no son reales. Nuestro verso principal se encuentra en Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Y ahí dice, no ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Por favor, siéntense. Nuestras vidas están a la vista de todos. Por lo tanto, tenemos que ser ejemplo en todo. En vidas ejemplares. De hecho, necesitamos ser ejemplos de piedad y santidad, ya que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Deberíamos vivir en sinceridad y transparencia, una vida de franqueza, de manera que no hayan pecados escondidos. No podemos guiar a otros eficazmente en una forma oculta. Aquellos a quienes guiamos necesitan ver que lo que enseñamos funciona en nosotros y también puede funcionar en ellos. Necesitamos estar siempre listos. Esto significa que nuestras vidas serán un poco como una pecera donde los peces son constantemente observados por la gente. Esto es parte del costo de servir a Jesucristo. Necesitamos decidir si estamos realmente dispuestos a esto antes de aceptar esta responsabilidad. La palabra de Dios nos llama reyes y sacerdotes, implicando que cada uno de nosotros es un líder. No lo digo yo, veamos Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Esa es la versión traducción latinoamericana actual, porque está mucho más claro en términos de lo que quiero exponer en este momento.
Pero en Apocalipsis capítulo 5 verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Como cristianos somos líderes. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Somos líderes. Cada uno de nosotros. Sentir el gusto por primera vez de ser el centro de atención es especialmente importante. Pero aún en medio del éxito, cuando todo parece marchar bien, debemos mantener nuestros ojos en el Señor y no en el de la gente. Necesitamos aprender esta lección rápidamente, porque si no lo hacemos, la soberbia ganará terreno en nosotros, y esto está entre las cosas que el Señor realmente detesta. Desde el momento en que nosotros cedemos a la soberbia, desde ese mismo instante es cuando nosotros empezamos a caer. Necesitamos permitir que Dios nos prepare para que esta prueba tan severa y difícil de manejar no provoque nuestra caída. Proverbios capítulo 11 verso 2 nos dice: cuando llega la soberbia llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y repite de nuevo en Proverbios capítulo 16 verso 18: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El éxito parece que nos hace olvidar la necesidad de obedecer a Dios y de depender en Él. Los tiempos de bendición y de plenitud, cuando todo camina bien, realmente son tiempos de tentación a dejar al Señor y bajar la guardia. Muchos cristianos quedan tan atrapados en su vanidad que terminan tristemente anhelando pasiones que ya habían dejado mucho tiempo atrás. Bajaron la guardia y cayeron en pecado. Esta mañana, al comenzar la mañana a las 9:30, tuvimos el estudio bíblico sobre... hace nada más que menos de 2 horas que hicimos eso. Filipenses, la iglesia ejemplar. ¿Y qué está hablando Pablo ahí? Precisamente de lo que estoy predicando. Las cosas no suceden por coincidencia. Nosotros, los líderes de Dios, debemos asegurarnos de no caer en la tentación. No las podemos arreglar sin Dios, especialmente cuando las cosas no salen bien. El éxito es una prueba muy difícil. Jesucristo quiere que seamos capaces de manejar tanto el éxito y la bendición como también el fracaso. ¿No te has puesto a pensar en eso? Todo esto es parte de nuestra preparación en Cristo. Continuamente debemos mirar hacia Jesús y darle a Él toda la gloria, cualesquiera sean las circunstancias que atravesemos. Todos los cristianos necesitamos avanzar hasta alcanzar el punto en el cual ya no amemos el mundo ni nada de lo que hay en él. Es un proceso. Dios no quiere que tú mañana tienes que ser santo al punto y se acabó ya. No. Es un proceso. Eventualmente tenemos que llegar a ese punto en que el mundo no nos interesa. El mundo no tiene nada que ofrecerme porque Dios me lo ha dado todo. Jesús deberá ser el primero en nuestras vidas y la voluntad de Dios será lo primero. Primera de Juan, capítulo 2, versos de 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! ¡Qué promesa! Hay que gritar ¡aleluya! Mira qué promesa tengo. Voy a vivir para siempre. Siempre y cuando esté en Dios. Siempre y cuando esté en Dios. Debemos vivir de tal manera que las cosas del mundo no nos atrapen. Esto toma un gran tiempo de preparación en la vida. Esto también incluye el abandonar nuestros caminos y tomar el camino de Dios. Los placeres de la vida lucen atractivos, pero son como veneno, por lo que necesitamos saberlo muy bien. Por supuesto, es bueno disfrutar de la vida, pero no hasta el punto de comprometer nuestro caminar con Dios.
Nuestra relación con Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Oh, ¿por encima de mis hijos? Sí, por encima de mis hijos. Porque ¿cómo tú vas a ser el ejemplo si tú no estás siguiendo al Señor? Por encima de mi esposa, sí, porque ¿cómo mi esposa va a conocer al Señor si yo no le muestro? Y usando los términos genéricamente, ¿okay? Puede ser que mi esposa me esté enseñando a mí a ser cristiano. El vivir de esta manera, alimentándonos constantemente de la palabra de Dios, será algo necesario si es que hemos de ser capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Hebreos capítulo 5, verso 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es una parte de suma importancia en nuestra preparación para que seamos exitosos. Necesitamos ser no solamente gente hábil, sino gente virtuosa. Mateo 5:48 nos dice: sed pues perfectos, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De nuevo, no lo dijo Ángel Plan, está diciendo Jesús, al que decimos que seguimos. Efesios capítulo 1 verso 4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Primero de Timoteo capítulo 6 verso 11 al 12: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Debemos puntualizar que un ambiente negativo no va a estorbar necesariamente el crecimiento espiritual de una persona. El mal puede ser resistido si andamos en la voluntad de Dios. Ahora, esto no significa que vamos a buscar transitar por tales lugares y ambientes. Tenemos que evitar que estas cosas nos estorben en nuestra obediencia a Dios. Las malas influencias, cuando son superadas, pueden en ocasiones convertirse en algo bueno que ayude a buscar al Señor y desarrollar un carácter piadoso. Tenemos que tener ese carácter piadoso, porque muchos de los que nosotros conocemos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, no conocen al Señor. El único Cristo que van a ver eres tú, porque tú dices ser cristiano, ser seguidor del Cristo que murió en la cruz. Perdón. Hoy en día, muchos de los ambientes de este mundo son muy pecaminosos. Como cristianos se requiere que demos el ejemplo de cómo vivir en este mundo sin pecado. Jesús nos mostró la manera de hacerlo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Nunca debemos dejar que el ambiente en que vivimos nos controle. Esto ocurría antes, sin Dios, pero ya no necesita repetirse estando en Jesús. Él, Jesús, ha derrotado al mundo y nosotros estamos en Cristo. De nuevo, primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¡Wow! Amén. Tremenda palabra. También en ese mismo libro, en esa misma carta, el capítulo 5, versos de 4 al 8. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Todos vamos a ser tentados a pecar.
Dios permite esto para que desarrollemos un carácter más fuerte y piadoso al resistir el pecado y su presión sobre nuestras vidas. Cuanto más resistimos el pecado y escogemos el camino de Dios, más será evidente el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y usted se preguntará, ¿pues cuál es ese espíritu? ¿Cuál es ese resultado? ¿No? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 al 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos vivir en paz, siendo valientes. Se requiere más para ser cristiano, más agallas para ser cristiano que para ser ateo. Se requiere más. Estas tentaciones o pruebas también nos mostrarán alguna área débil en nuestras vidas para que se las entreguemos al Señor. Dios obrará en esas áreas si es que las rendimos. Algunas veces estas debilidades serán cosas de las cuales no nos damos cuenta realmente hasta que tenemos que pasar por la prueba. Pero recordemos, Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Aleluya, tengo un Dios que se ocupa de mí, tengo un Dios que me ama tanto que me da la salida. Estoy en el problema, sí, pero me está dando la salida. Si Dios ha puesto su mano en nuestras vidas, no necesitamos nada aparte de Él. Nuestra conciencia es una herramienta preciosa en nuestro empeño de vivir una vida santa. Puede decirse que es la alarma de Dios que empieza a sonar cuando cruzamos algún límite que no deberíamos cruzar. Debemos renovar nuestra conciencia con la palabra de Dios constantemente. Debemos tener cuidado de no pasar por alto o ignorar la palabra. De lo contrario, esta herramienta se verá obstruida, disminuyendo su efectividad. Si tu conciencia es clara, puedes estar seguro que no estás involucrado con ningún pecado. Desde luego, a no ser que la conciencia esté endurecida porque estás en pecado. Y de esta manera no puedes operar efectivamente. Si esto está ocurriendo contigo, averigua qué es lo que has hecho. Ponte a cuentas con Dios y arrepiéntete de todo corazón y confesándole tus pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Amén. Aleluya. Gloria. Tenemos que estar limpios delante de Dios para que podamos ser efectivos en todo. Debemos de mantener una conciencia clara ante otros, librándonos de todo rencor, ira, celos, amargura y falta de perdón. Estas cosas nos hacen daño. Mantenerlas es una equivocación. No importa lo que los otros nos hayan hecho. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y perdonar a las personas que nos hicieron daño. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdonar. ¿Cómo tengo que perdonar a esa persona que me ha tratado tan mal en el trabajo? Sí, tienes que perdonar. Sé diferente a los demás. Sé diferente a los demás. Oh, que esta persona ha hecho algo terrible. Sí, tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Lo dice Dios, lo dice Jesús. Debemos de aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz diariamente y seguir a Jesús. Lucas capítulo 9, verso 23, y decía a todos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomamos nuestra cruz. Algo más alegórico. No es alegórico, es real. Esto es una parte importante de nuestra preparación. Debemos decir no a nuestros deseos personales para poder servir al Señor y a su pueblo. Esto no significa correr tras la gente y no tener tiempo para nuestra familia o con el Señor. Más bien, quiere decir vivir de acuerdo a las prioridades de Dios, a las prioridades de Jesús. Hacer lo que queremos, es decir, hacer nuestra voluntad y no lo que el Señor quiere, es la raíz de todo pecado. Necesitamos vencer nuestra propia voluntad y llegar a ser gente que confíe en Dios y hagan todo lo que el Señor les pida sin importar el costo. Habrá tiempos en los cuales Dios nos pedirá que le entreguemos las buenas cosas, como nuestros talentos naturales o cosas que Él nos ha prometido o dado. Dios quiere que tengamos una actitud de confianza en Él como la de un niño. Él quiere que nos neguemos a nosotros mismos y obedezcamos siempre su voluntad. Tenemos que dejar de lado nuestras propias ambiciones en este mundo y servir a Dios. Parte de este negarnos a nosotros mismos es la autodisciplina, y esto es especialmente importante en el área de la mente. La mente es el centro de control de nuestro cuerpo y por lo tanto necesita estar bajo la dirección de Dios. Romanos 12, 1, 2 nos dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Podemos hacerlo. Todo plan, decisiones, actividades, ministerios y las demás cosas en las que nos queremos ocupar deberían estar dirigidas por el Señor. Reitero, todo lo que hagamos debería ser hecho solo si tenemos la aprobación de Dios. Algunas veces en nuestras vidas las cosas se pondrán difíciles, pero cualesquiera que sean las circunstancias, Dios quiere que permanezcamos fieles a nuestro llamado. Tal fidelidad vendrá como resultado de conocer a Dios, quien siempre permanece fiel. Dios nunca cambia, como digo yo, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que le dijo a Pedro hace 2016 años atrás, nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. No ha cambiado, el mensaje no cambia. Nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Dios nunca negará su palabra. Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Wow. Dios quiere lo mejor para nosotros y su palabra nos lo ha dicho. Hermano, no veo cuál es el problema. Debemos de servir a Dios en todo momento, porque ahí es donde está, como decimos en Puerto Rico, ahí es donde está el guiso. Podemos confiar en Dios, así las circunstancias permanezcan estar en contra de su palabra. Fe es creer en Dios sobre lo que veamos o sintamos. Sin fe es imposible agradable. De nuevo, Hebreos 11, 1 a 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que le recompensa a los que le buscan. Dios siempre pone a prueba nuestra fe para ayudarnos a entenderlo profundamente y para confiar en Él en medio de las circunstancias y ponerlo a Él por encima de todo. Muchos cristianos, algunos hasta llenos del Espíritu Santo, esperan nunca enfrentar tiempos de oscuridad y confusión, tiempos en los que no pueden descubrir la voluntad de Dios a menos que caigan en pecado.
La verdad es que Dios ocasionalmente y con propósito puede permitir que pasemos por esas experiencias. Él sabe que algo necesita ocurrir en nuestras vidas y que no podría ocurrir de otra manera. Nuestra actitud ante tal prueba deberá ser la sola confianza en Dios, permaneciendo fieles, no importa lo que pase. Sucederá que más adelante Dios nos mostrará la razón por la cual vinieron esos tiempos tan oscuros y nosotros nos alegraremos sabiendo que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Estas pruebas harán que un cristiano nunca confíe en su propia fuerza e inteligencia. Esto puede resultar difícil para alguien lleno de dones y talentos o para el que cree tener todas las respuestas. Cuando permanecemos fieles al Señor y a su palabra y ponemos nuestros ojos en Él y solo en Él, por encima de lo que vemos, empezaremos a depender cada día más y más en Él. Y si logramos algo, el reconocimiento y la gloria deben de ir a Él. Esto es así porque si nos damos cuenta, todo lo que hemos hecho, desde su inicio hasta su cumplimiento, ha tenido origen en Dios y Él nos dio el privilegio de participar e involucrarnos por un tiempo. Amén. No debemos de depender del pan de ayer. Tenemos que estar y venir continuamente a Dios para obtener alimento fresco. Nos podríamos estar secando, al igual que un arroyo o quebrada, a menos que aprendamos a perseverar en este aspecto. No debemos de estar tan ocupados que no podemos buscar a Dios y estudiar para profundizar en su ministerio y tener vida y frescura en su servicio. Todos necesitamos pan fresco de la casa del Señor. Amados, les suplico que amen a Cristo y que vivan para Él mientras puedan. Trabajen mientras haya oportunidad. Cuando he tenido que guardar reposo y no he sido capaz de hacer algo, el gran dolor de mi corazón ha sido mi incapacidad de servirle a Él. Este era mi pensamiento. O que hubiese predicado mejor cuando podía predicar, que hubiese enseñado mejor cuando podía enseñar y que hubiese vivido más para el Señor mientras podía servirle. No incurran en estos remordimientos en el futuro por causa de la haraganería presente, sino vivan ahora para Él que murió por ustedes. Amén. Gloria. Si alguien en esta reunión no ha obedecido nunca a nuestro Rey, que venga a confiar en Él ahora. Pues Él es un tierno Salvador y está dispuesto a recibir al pecador más grande que venga a Él. Quien quiera que confíe en Jesucristo descubrirá que nunca le fallará, pues Él puede salvar a los que por Él se acercan a Dios, que nos traiga a sus pies y reine sobre nosotros en amor. En amor. Esa es la gracia. Amén. Si alguien aquí no le ha conocido, pues ahora es el momento. Ahora es tu oportunidad. Como estudiamos esta mañana en el libro de Filipenses. No habrá esa oportunidad por muchos años. Está llegando al fin. Si le has conocido y te has apartado de Él, ahora es el momento de regresar a Él. Nuestro Dios quiere que regresemos. Recuerda, no te obliga. Quiere que lo hagas voluntariamente. Y una vez que estés en Él, Él se encarga de cambiarte. No tenemos que hacer nada. Sí, tenemos que hacer. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que envolvernos en una iglesia que predique la palabra. Si no hay nadie, por favor pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por todos aquellos que están aquí presentes en el día de hoy. Te pedimos que le des una bendición especial. Pero también te pedimos por aquellos que no están aquí. Padre, te pedimos que tú veles por ellos, que tú los mantengas, que resuelvas las situaciones, las enfermedades o los problemas que no les hayan permitido venir aquí en el día de hoy. Señor, te pedimos también por aquellas personas que se gradúan o que están terminando sus escuelas. Los niños, muchos niños de esta iglesia están terminando su escuela y pasan de grado el próximo año
o se están graduando y van a atender las universidades o se van a dedicar a trabajar. Señor, protégelos, guíalos para que no se aparten nunca de tu palabra. Tu palabra nos dice que si le enseñamos desde chicos, ellos no se apartarán siendo viejos. Señor, todo lo pedimos en fe. Te pedimos, Señor, que el resto de nuestro día y el resto de la semana sea para glorificarte. Que prediquemos tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Que podamos enseñarles a otros con nuestro ejemplo. Tú eres el Dios poderoso, el Dios sanador, el Dios salvador. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, amén.